esas monedas, los cambistas, representan a las personas que tienen otros dioses, el dios del dinero. Son personas incrédulas, son personas que dudan. Entonces, primero, casa de pureza, luego casa de oración y luego casa de poder, porque después en el 14 dijo Mateo que el Señor sanó en el templo. Después de haber hecho eso y dicho eso, sanó en el templo, sanó en el templo. No le echemos la culpa a la falta de comunicación. Sucede que ahora es por información, ya no es por fe. No. Es por fe, no por información. Para que no tengamos una actitud de que aquí no me atienden y no me entienden. No es por información, es por fe. Después de casa de poder, Jesús dijo esto, versículo 16, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Eran unos muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! Jesús les dijo, sí, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza? Y allí está otra figura. Después de que tú ya eres una casa de poder, el siguiente estado es que te conviertes en una casa de perfecta alabanza. Casa de perfecta alabanza. No es por no tener tiempo que no alabamos. Eso es una mentira soberbia. No es porque no coinciden nuestros horarios con los horarios del servicio. Esa es otra mentira soberbia. ¿Sabes por qué no hay alabanza en este templo o en ese templo? Es porque no hay pureza, no hay oración y no hay poder. Estamos a partir del versículo 12 leyendo cómo el Señor Jesús fue trayendo los estados de su casa. Primero comenzó a traer pureza, después dijo, se llama de oración, después comenzó a sanar, poder, después dijo, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza. Recuerda que alabanzas no es oír alabanzas, es hablar alabanzas. Sí, yo me alimento, yo me alimento. Yo sí entiendo lo que quiere decir, pero es hablar alabanzas, proclamar, decretar un cántico nuevo, fluir en la alabanza. Luego dice, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Después de la perfecta alabanza, el Señor nos muestra que el siguiente estado de la casa es casa de fe.
casa de fe. Aleluya, aleluya, casa de fe. ¿Cuántas casas llevamos? 5, casa de fe. Y luego dice en el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, porque ya son casa de oración, creyendo, lo recibiréis. Y la última casa es casa de abundancia. ¿Ves qué belleza y riqueza hay en la palabra de Dios? En cómo al ir leyendo el Señor va mostrando cosas allí. Y vemos una progresión divina. Cómo el Señor Jesús hace una obra que para los judíos fue un escándalo, pero para nosotros es una realidad que nos dice, vean lo que estoy haciendo en estos tiempos y en medio de los tiempos y las sazones. Los bueyes, las vacas, los cojos, los ciegos, la higuera sin frutos, las dudas, las peticiones sin respuestas, los vendedores, los compradores, las sillas, las mesas de los negocios, los cambistas, son todas esas excusas que tenemos y las tenemos porque las consideramos. Es como un diálogo interno. Piensas algo y luego te contestas y luego analizas y luego concluyes y todo está en tu interior. Y si analizas lo que estaba allí, lo que el Señor Jesús encontró en el templo, hay algo que huele mal y hay algo que no debe estar allí. Y hay gente que no debe estar allí. Son actitudes, son costumbres, son relaciones que te contaminan, no que te santifican, sino que te contaminan. Eso encontró él en el templo y en la calle encontró un árbol sin frutos. Era un escenario catastrófico. Era un escenario que no sacia el hambre. Y entonces el Señor Jesús nos lleva por esas fases. ¿Ya te diste cuenta qué cosas y cuántas entidades pueden ser traídas por alguien y dejarte allí un olor, dejarte allí un sonido, dejarte allí una dádiva de temor, dejarte allí una relación de idolatría, dejarte allí y se van metiendo en el templo? Tú dices, ¿y esta mesa para qué es? ¿Y este banco quién lo va a usar? ¿Qué van a hacer aquí? No, pues son cambistas para cambiar las monedas griegas y las monedas romanas. ¿Y estos animales? No, pues es que aquí los vendemos. ¿Y estas palomas? ¿Y estas jaulas? ¿Y estos ciegos? ¿Y estos cojos? ¿Y estos vendedores? ¿Y estos compradores? Entonces, la pregunta es, ¿te estás dando cuenta que de todo eso se puede llenar un templo? Y no es un templo físico. No vamos a pedirle a la hermana Milla que ya no venda. No vamos a pedirle, no es así. El templo somos nosotros. Esto se puede llenar de tacos y tortas. No es eso. El templo somos nosotros. Cosas inmundas en el templo. Cosas que roban el gozo en el templo. Ahora, la palabra que a mí más me sorprende es ladrones. Jesús dijo, la han hecho cueva de ladrones.
Eso es como lo principal, lo que más se mueve. Es como hablar de quien encabeza todo lo demás. Cueva de ladrones. Alí Babá y los 40 ladrones. Tú dices, ¿en mí, ladrones? Bueno, veamos estos supuestos. ¿Hay algo que te robó el gozo en este mes? ¿Hay algo que te robó la paz en este mes? Veamos otros supuestos. Los ladrones no solo roban, sino que también mienten. Es una voz no autorizada la que te exasperó, la que te destruyó, deshizo. No vamos a decir, se portó mal el ladrón. No, 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 eso no es agarrar el látigo, no, no, no. Vamos a decir, ¿qué hace allí el ladrón? ¿Qué anda haciendo allí? Hablándote allí. ¿Qué hace allí el animal? El buey, la paloma. ¿Qué hace allí? Y entonces vienen todas las figuras que el Señor Jesús halló en el templo. Y hermanos, es muy sencillo responder a, a esto. Eso tiene tiempo allí. Y eso tiene un grado de relaciones allí que se fue creando, se fue creando, se fue cediendo a ello. Y hubo un intercambio. Te dejo un espacio en mi templo, en mi templo, en mi templo. Y el Señor abomina que haya eso en sus templos. Él entonces nos fue llevando. Fíjate cómo podemos descubrir esa progresión. Dice, pureza, pureza. Y luego, casa de oración, casa de oración. Luego, casa de poder. Y luego, casa de perfecta alabanza. Y luego, casa de fe. Y luego, casa de abundancia. El Señor, en su forma de hablar, lo hizo así, y vamos a ver el pasaje en el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, es decir, tenían otras cosas, pero Jesús está preguntando sobre la fe. Entonces, es un sí, entonces, es un sí condicionado. Si tuvieran, pasaría esto, pero como no tienen y tienen otra cosa, hoy no se trata de hacer un llamado al altar. No. Vamos a ir al Evangelio según San Juan y allí está la respuesta a lo que debes hacer en un sentido simbólico, espiritual y del mismo modo. Juan capítulo 2, del mismo modo, del mismo modo. Juan capítulo 2, versículo 13. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes. Esto es un escenario
de mucho coraje, porque Jesús está yendo al templo de Dios para adorar y se encuentra con esa cochinada. ¿Qué pasó aquí? ¿Y esto que hace aquí? ¿Y esto que hace aquí? ¿Y estos que hacen aquí? ¿Y estos que están instalados que hacen aquí? ¿Y estas pláticas que oigo al pasar, de qué tipo son? ¿Y estas fotografías, qué quieren decir? ¿Y estas personas con esas actitudes, qué andan haciendo aquí? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Hermano, hermana, la pureza se trata de cierta manera. Llegar a la pureza es la parte más difícil. Y hoy dice el Señor que lo hagas del mismo modo. Él se atrevió a hacerlo de una manera física. Literalmente hizo una cuerda, un azote de cuerdas y comenzó a azotar y golpear los muebles, los animales, a las personas con furia, deliberadamente, etcétera. Y el Señor dice a esta casa, perdón y amistad, escúchenme bien, ustedes deben actuar del mismo modo contra las cosas que hayan en su templo, en el templo de ustedes. Es su cuerpo, es su vida, es su mente, es su interior. Si ustedes no son drásticos con ustedes mismos, entonces ustedes no quieren que aquello se vaya. El Señor ya nos puso un ejemplo en lo ajeno, y hacer las cosas en lo ajeno es de mucho valor. Así que el Señor te dice, o echas estos animales, echas estas personas, retiras esos olores, retiras esos sonidos, los sacas de mi casa, y te voy a decir cómo. Esto es con fuerza, porque son como muebles que hay que destruir, hay que volcar, pero es en un sentido figurado en ti mismo. Ay, pastor, pues para hacer una casa de pureza tengo que quitar todo. Tengo que despedir a mucha gente, tengo que alejarme, tengo que... Casa de pureza. Echó fuera del templo a todos, dice el versículo 15. Echó fuera del templo a todos. Echó fuera del templo a todos. Y esto no significa que yo corra a la gente,
significa que nosotros mismos somos ese templo y nosotros mismos vamos a actuar del mismo modo. No el pastor, ustedes mismos lo deben hacer. Y entonces el Señor nos dice, ya, ahora sí, ponte a orar y te voy a garantizar el poder en ese templo. Yo estoy serio conmigo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no deben estar allí. 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Allí es donde se roban. En la casa de mercado es donde se roban. Ladrón que roba a ladrón. Se roban. Se estafan. Allí es donde se ofenden. Y Jesús dijo, es casa de oración. Ve el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese celo sigue haciendo su trabajo en cada hijo de Dios. Cada hijo de Dios que busca la pureza. Es un celo lo que lo consume. Busca la pureza. Busca la pureza. Si a ti te dijeran, fulanita de tal, ahora tú eres una persona adulta, eres una persona trabajadora, que ya está en un nivel económicamente grueso o edificado, ya tienes tiempo en ese nivel, y te dicen, ¿qué prefiere usted? ¿Actuar con pureza o defender su reputación? Porque reputación es una fachada humana. Oh, yo sé vender, esa es una buena reputación, pero vendiste con sobornos. Ahí está la impureza. Oh, yo sé hacer esto, pero el proceso estuvo mal. Son detalles. Hay vendedoras de bienes raíces, hombres y mujeres, que para cerrar una venta millonaria se acuestan con el comprador. O sea, esto está de locos, porque quieren vender y buscan cómo vender. Entonces, dice el Señor, pureza, pureza. Oye, pero se me van a ir los cambistas, se me van a ir los comerciantes, se me van a ir los... Y tú dices, esto se va a quedar vacío. Vacío de ladrones se va a quedar vacío. Señor, pero ¿dónde va a estar el negocio? Dice el Señor en Mateo 21, 22, todo lo que pidan en oración, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. No necesitan acostarse con alguien, no necesitan sobornar a alguien, no necesitan mentirle a alguien, necesitan orar.
Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero en la casa no debe haber ladrones, ni animales, ni gente idólatra. Amén. Este es el celo de la casa. Este es el celo de la casa. Este es el celo de la casa. Versículo 18 en Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. Ese es un templo que ya llegó a lo peor. Ya el sacerdote y el levita ya ofrecen lo enfermo y lo inmundo. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, y esa es la figura nuestra. Esa es la figura nuestra. Oiga, Pastor Saúl, ¿que usted no ha perdido dinero, reputación, no ha perdido reputación, no ha perdido escalafones, no ha perdido amistades por, por querer ser puro o santo o diferente? Lo que he perdido son ladrones, he perdido mentirosos, porque los eché literalmente. Y entonces, ¿cómo es que se hace de dádivas recibidas? O sea, es que en Puerto Vallarta hay que negociar con el ladrón, hay que negociar con la gente mala. Mire, el cristiano lo que necesite se lo va a pedir a su Padre Celestial y dice que orando, creyendo, lo recibirá. Este es un sistema divino que no triangulamos con lo inmundo. Quiere decir esto: cuando Jesús llegó al templo y se encontró con los ladrones y los idólatras y los inmundos, lo que él se imaginó fue que aquel que iba a presentar una ofrenda o a adorar tenía que ir de la mano con un ladrón, con un idólatra, para que le apoye económicamente o en su ritual o ceremonia. Eso fue horrible. Es decir, la gente que estaba allí llenando los atrios del templo, eh, interrumpían a la otra gente que venía a adorar y en verdad que la hacían inmunda. Los deseos y los motivos del corazón de la gente que quería adorar eran sucumbidos o sofocados. Jesús dice: no, 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 no. Todos saquen del templo a los ladrones. Todos saquen del templo a los animales y el mobiliario, todos sáquenlo. No, pues se nos van las ganancias. No, se les van los ladrones. Ay, se nos van, se les van, se me fue la paloma, se me fue el buey, se me fue la oveja. Se te fueron los malos olores. Se te fue lo enfermo, lo cojo y lo inmundo. Se te fue la idolatría. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando eres casa de oración,
te conviertes en casa de poder y vas a ir sanando todo aquello que le falte ver, que le falte andar. Los cojos y los ciegos vinieron a él y tú vas a ser el primero en sanar. Vas a comenzar a ver y luego vas a tener una alabanza perfecta. Alabanza, alabanza, alabanza. Y luego te vas a convertir en una casa de fe. ¿Te acuerdas que despediste a la duda? Sí. Bueno. En ese versículo 21, en Mateo 21, Jesús dijo, a toda montaña que es un gigante que está interponiéndose, mándenlo a otro lugar. Así será, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y todos respondamos al celo de la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra con toda autoridad y todo poder. Que el celo de tu casa nos consuma. He aquí, en estas casas, en estos templos, tú vas a encontrar pureza. A partir de hoy vamos a echar todo aquello que no debe estar hablándonos, interfiriendo con nuestra adoración, interfiriendo con nuestra fe. Toda relación, toda voz que crea duda, Señor, va a recibir nuestro azote. Va a recibir nuestro azote. Nosotros mismos los vamos a echar. Señor, gracias por darnos el ejemplo y el modo de cómo actuar frente a estas situaciones. Padre, yo declaro que el celo de tu casa consume estos templos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El celo de tu casa. Padre, porque tú has levantado un templo nuevo lleno de tu Espíritu Santo. Aleluya. Y Señor, nos vamos a parar en fe contra todos los ladrones del gozo y de la paz, contra todos los ladrones y mentirosos y voces idólatras que nos hacían compañía, con quienes teníamos comunión, pero era para crear dudas. Señor, van a recibir nuestro azote en el nombre de Jesús. Y Padre, todo lo que pidieren orando mis hermanos, tú vas a concederlo. Ahora yo le pido que ore creyendo sobre un asunto para que usted vea que el Señor es bueno, para que usted vea que el Señor es como un padre. ¿Le puede pedir hoy algo que se lo estaba pidiendo a ladrones? ¿Puede usted hablar hoy en fe con su Padre Celestial sobre un asunto que lo estaba negociando con otras personas? ¿Puede apoyarse hoy en el brazo de Jehová y dejar de apoyarse en el brazo del hombre? ¿Puede hoy decidir la bendición del Señor y renunciar a la maldición del hombre?
Maldito todo aquel hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Así que hoy comience a pedir confiadamente desde ese templo que usted representa ante el Señor. Comience a pedir, comience a pedir, comience a pedir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Comience a pedir, arránquele la palabra, arranque sus palabras que tenía ya tratadas con las personas y entrégueselas al Señor. Con el Señor sea claro. Puede usted comenzar a decirle al Señor, Señor, yo ya había tratado este asunto con gentes, pero no contigo. Ahora yo dejo de confiar en el hombre y me pongo a confiar en ti. Y te digo el asunto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, tú estás escuchando este momento. Esta es una casa de oración. Esta es una casa de alabanza y te adoramos y te bendecimos por tu palabra, que es palabra de poder sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Aleluya. Gracias, 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 oh Señor. Aleluya. Concluya su oración diciendo, venga tu reino a mi vida. Diga, sea hecha tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Recuerde que al final le van a repartir la hoja de trabajo. Amén. Aleluya. Y vamos a tener una palabra para este momento de diezmar y ofrendar. Este momento es fructífero. Quiero decirle que es fructífero y que es un momento esperado por el pueblo de Dios. Génesis, el libro de Génesis capítulo 14. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero decirle que vemos que desde Abel, que fue el primer hombre que presentó primicias al Señor, hasta Abraham, que fue el hombre que diezmó, hay una manifestación progresiva del Señor. Cuando Abraham, como padre de los de la fe, y en esa descendencia de fe participamos, cuando Abraham diezmó, Dios, en la figura de Melquisedec, que es figura y tipo de Jesucristo, se apareció frente a él. Es tan fuerte diezmar que hace que el Señor se aparezca. Es tan fuerte la presentación para diezmar que hace que el Señor se aparezca. Entonces, entre más conoces y tienes revelación, que es luz por un conocimiento que te da luz, tú dices, estoy en un acto tremendo. Cuando Abel presentó sus primicias, Dios lo vio.
cuando Abraham diezmó, él se presentó. Y todos vamos a creer que estamos en la misma situación, en el mismo espíritu, bajo las leyes de este sacerdocio, porque esto es bajo leyes sacerdotales. Amén. Entonces usted puede decirle al Señor, Señor, a ver, vamos a hacerlo, diga conmigo, Señor, del mismo modo que yo he preparado de mis victorias, de mis labores, diezmos y ofrendas para ti, así como Abraham, padre de mi fe, preséntate ante mí. Yo me presento ante ti. Ábreme los ojos para ver la grandeza de este acto, así como vio Abraham. Yo participo de esta bendición sacerdotal, de tu pan y de tu vino, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y usted va a tener en su espíritu ya a partir de este momento esta palabra de que usted sabe que le puede decir al Señor, ábreme los ojos en este acto. Amén. Vamos a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Vamos pues a participar así como Abraham, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mande. Ay, gracias, gracias. Al final. Al final. ¿Eh? Sí, estas son las que se van a partir. Diana, aquí unos días cumpleaños. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.